pues está violento en todos lados y cada vez tenemos más demanda de atención, porque es una atención muy específica, es por vía Skype. Nuestro modelo de atención ha permitido que podamos atender a gente que está pues en situaciones muy difíciles, ya sea porque les quitaron su negocio, porque les mataron a sus familiares, etcétera. Bueno, en concreto, nosotros estamos haciendo una función a beneficio de este proyecto el 9 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco, la proyección de la película La Jaula de Oro, que la productora de la película nos donó la función. Y bueno, quien quiera apoyarnos, el boleto cuesta 100 pesos. Es el viernes 9 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Tlatelolco. Y bueno, aquí voy a estar si a alguien le interesa. Si no pueden ir, lo pueden donar y pueden darlo a quien pueda ir. Y pues nos gustaría mucho que nos apoyaran. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias que estamos aquí. Después de este pequeño comercial, bienvenidas, bienvenidos al LEF. Es un gusto para mí hoy presentar a Claudia y a Verónica con este ateneo acerca de las aportaciones de la terapia familiar al tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Les voy a contar un poquito quién es Claudia, quién es Verónica y luego darles la palabra. Claudia es licenciada en psicología por la UAM, recibió el título de maestra en psicología clínica en 1998 y doctora en psicología de la salud en 2003, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en terapia familiar en el LEF, así como diplomados en creatividad y expresión artística, diagnóstico y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, terapia narrativa, enfermedad crónica y terapia individual sistémica. Desde 1991 trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, especializándose en la investigación y tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Es profesora y tutora de la maestría y doctorado y autora de múltiples publicaciones científicas, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academy for Eating Disorders y de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. Verónica es licenciada en psicología por la UNAM, tiene estudios de maestría en terapia familiar sistémica en el ILEF, es colaboradora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el proyecto Dejando Huellitas en tu Vida, un modelo de intervención y de prevención en niños del consumo de sustancias y otros problemas referentes a la salud mental. Es terapeuta familiar en Senyetzali AC y tiene práctica privada. Es coterapeuta invitada en la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y bueno, les doy la palabra. Gracias. Buenas noches, gracias por estar acá. Les contamos un poco, gracias por la invitación, gracias Claudia por la invitación. Y les contamos un poco cómo es que Claudia y yo comenzamos a trabajar juntas. Tomamos el diplomado de enfermedad crónica y pertenecemos a la clínica de CEPAM. Y entonces es ahí donde comenzamos a trabajar por coincidir en el lugar de trabajo, supongo que también en los caracteres, haciendo ecoterapia hace 2 años con familias en el Instituto Ramón de la Fuente. Y pues está pensado este Ateneo, lo dividimos como en 2 partes. Una parte que Claudia nos va a exponer, que es la parte teórica y las aportaciones pues de diferentes visiones. Y la siguiente son la presentación de 2 casos clínicos que hemos visto, uno que ha concluido y el segundo todavía seguimos en proceso. Entonces, Claudia. Por cuestiones de confidencialidad, la parte de los casos no se va a grabar, pero ustedes sí lo van a escuchar porque están aquí presentes. Entonces vamos a avisar cuando, bueno, va a ser muy claro cuando empezamos a hablar de los casos. Bueno, yo les voy a hablar, no es de ninguna manera exhaustivo lo que les voy a presentar sobre los modelos de tratamiento, ni tampoco muy a fondo. O sea, voy a mencionar algunas cosas de lo que cada modelo de tratamiento propone,
son temas muy largos, o sea, cada modelo de tratamiento podría ser pues, muchas clases o muchas sesiones, pero sí quería dar como un panorama de desde cuándo, que tampoco creo que lo que yo voy a mencionar es así totalmente preciso, de desde cuándo se estudian los trastornos alimentarios. Ok, bueno, entonces, primero les quiero mencionar que los trastornos de la conducta alimentaria, ese es el nombre correcto desde la psiquiatría, trastornos de la conducta alimentaria, aunque es muy largo, pero, son enfermedades de origen biopsicosocial. Este es un modelo que se propone desde 1982 para explicar cómo es que se dan los trastornos de la conducta alimentaria, y aquí los tenemos en medio. Hablan de factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Entonces aquí en factores predisponentes tenemos, no sé si se alcanzan a ver, está muy chiquita la letra. Entonces, por ejemplo, hablan de la genética, nada, sino nada más genética, edad, sexo femenino, trastornos afectivos comórbidos, mencionan aquí introversión, inestabilidad como rasgos, obesidad, el nivel socioeconómico medio alto, familiares con trastornos alimentarios o afectivos o adicciones u obesidad, y los valores estéticos dominantes. Entonces, si se fijan, hay un poquito de todo, ¿no? Ya desde los factores predisponentes tenemos la parte biológica, la parte social, la parte psicológica. Después hablan de factores precipitantes, o sea, un evento en la vida que hace que se detone el trastorno, y aquí mencionan algunos, ¿no? Como cambios corporales de la adolescencia, separaciones y pérdidas, cualquiera, o sea, separaciones y pérdidas puede ser cualquier cosa, rupturas conyugales de los padres, contactos sexuales, incremento rápido de peso, críticas respecto al cuerpo, una enfermedad adelgazante, un traumatismo desfigurador, incremento en la actividad física o experiencias traumáticas, o sea, prácticamente cualquier cosa puede provocar el trastorno alimentario. Y luego, una parte que no se ve claramente, o sea, que es más desconocido, son los factores mantenedores, y es mucho con lo que trabaja la terapia familiar. Independientemente de cómo empezó el trastorno alimentario, una vez que empieza, y sobre todo si se vuelve crónico, o sea, si tiene más de 6 meses o un año, va a empezar a ocurrir una cosa como autoperpetuante, o sea, el mismo trastorno va a generar síntomas que van a meter a la persona en un ciclo que le va a costar mucho trabajo salir de él. Y eso lo perdemos de vista. Eso es difícil saberlo y verlo. Y también es muy difícil salir de ello. Por ejemplo, esto de yo dejo de comer y vuelvo a comer cuando yo quiera, no es del todo cierto. Entonces, el que yo me ponga a dieta, que yo haga una dieta restrictiva, o sea, que restrinja mi alimentación, puede en determinadas personas llegar a convertirse en un trastorno alimentario por esto, porque se vuelve un ciclo del cual ya no puedo salir, pero del cual yo no sé que me estoy metiendo, ¿no? Al inicio. Esta tampoco es una prueba de visión, es nada más para que vean, son círculos concéntricos en donde vemos arriba factores sociales, comunitarios, escolares y de otras instituciones, influencia de pares, influencia familiar y los factores individuales. Entonces, lo que representa este círculo es todo lo que puede llegar a afectar o influir para que una persona desarrolle un trastorno alimentario. Son cualquier cantidad de cosas, pero sí se requiere de todas, o sea, sí se requiere de la influencia social, sí se requiere de los problemas familiares, sí se requiere de la parte individual, de la parte biológica para que detone el trastorno, si no, no va a pasar. O sea, en un individuo que no tenga las características de personalidad que se necesitan, no va a suceder. Por más que tenga la influencia
o la presión de la sociedad de que hay que estar flaco y no sé qué, no va a pasar, porque entonces todos estaríamos enfermos de esto, ¿no? Entonces, entre los factores familiares, algunos que se mencionan, pues están las relaciones familiares, la presión de la familia para hacer dieta restrictiva. O sea, dieta restrictiva se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con dejar de comer. O sea, no importa cómo le haga yo para dejar de comer, pero puede ser no desayuno, no ceno, no como pastel, no como carbohidratos, o sea, todas esas cosas que todos oímos, sabemos o hemos hecho o que nos suenan normales, todo eso es dieta restrictiva y no es correcto, o sea, nada de eso es correcto, salvo que sea alérgico, ¿no? O que me enfermo por eso, ¿no? Estilos de crianza, uso de medios de comunicación en casa, ejercicio físico y práctica de dietas restrictivas de los padres, o sea, como nosotros vemos que los padres hacen este tipo de cosas también. Pláticas sobre el peso y la figura corporal, que se llaman conversaciones sobre gordura, y se los pongo en inglés, que se llama Fat Talk, que es algo que hacemos todos los días, ¿no? Estar diciendo, qué bien te ves porque estás gordo, flaco, o cualquier alusión al peso corporal o a la figura corporal. Esas son las conversaciones sobre gordura y que si comí, no comí, todo eso, ¿no? La que sigue. La comunicación familiar, el apoyo de los padres en la alimentación y la práctica de ejercicio en los hijos, prácticas alimentarias fuera de casa, violencia, comidas en familia y la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, se dice con respecto a esto que comer con la familia es un factor protector para desarrollar el trastorno alimentario. Siempre y cuando la comida funcione como tiene que funcionar, ¿no? Porque cuando la persona ya tiene el trastorno, la comida se vuelve un desastre. Pero lo que se refiere es a que durante las comidas, ¿qué hacemos? Pues conversamos, socializamos, ¿no? O sea, para eso sirve el momento de la comida. Entonces, si una familia come, o sea, comen juntos, significa que existe ese momento, al menos una vez al día. ¿No? ¿La que sigue? Bueno, entonces, con respecto un poco al recorrido histórico, aquí les pongo 3 médicos del siglo XIX, pero no significa que antes no se haya estudiado. O sea, antes de esto ya existían menciones, no se llamaba en ese momento anorexia nervosa y bulimia nervosa como lo conocemos ahora, se llamó de muchas maneras, no sé, quizás 50 o 100 maneras, nombres les han puesto diferentes a estas enfermedades que costó mucho trabajo como definirlas, ¿no? O sea, pasaban de ser un problema gastrointestinal, un problema neurológico, un problema psicológico, un problema, o sea, lo que mil cosas se han dicho sobre la etiología. Pero aquí tomé estos 3 autores porque ellos hacen mención de la familia. Charles Lasserre, en Francia, tiene una postura más o menos neutral sobre si la familia afecta o no afecta a la persona que desarrolla el trastorno. Estos autores, sin embargo, tanto William Bull como Charcot más conocido, dicen que los papás son una influencia perniciosa, que la paciente tiene que estar alejada de su familia, y hablan de la parentectomía, o sea, hay que quitar a la persona de la familia para que se pueda curar. Pero bueno, por lo menos hablan de la familia, ¿no? ¿La que sigue? Se da en medio de esto y del 1950, que más o menos es cuando ella empieza a hacer sus publicaciones, ahorita les hablo de Hildebruch, ocurren, o sea, hay muchas personas que también estudian, sobre todo la anorexia nervosa, que es lo que más he estudiado. Pero hasta la mitad del siglo XX aparece esta persona que se llama Hildebruch, que ella era una pediatra, psiquiatra y psicoanalista alemana que se va a vivir a Estados Unidos. Y ella es con estos libros, este libro es muy conocido, se llama La Jaula Dorada, que no es lo mismo que la película de La Jaula Dorada. Más o menos. Esta es La Jaula Dorada.
Este es otro libro de ella, muy conocido. Ella plantea, o sea, es como que pone el foco y dice, la familia es muy importante tomarla en cuenta en esta. Ella estudia también la anorexia nervosa, y entonces ve patrones anormales de interacción familiar. Entonces ella dice, se tiene que involucrar a la familia para tratarlos. Sin embargo, lo que dicen es que ella sigue teniendo un enfoque individual, o sea, como que, o sea, ella no era terapeuta familiar, ni hace terapia familiar, pero sí menciona que es muy importante tomar en cuenta a la familia. Ella hace otras aportaciones importantes también. No sé si sepan que una de las características en el trastorno alimentario es la dificultad para identificar si tengo hambre, si me siento ansiosa, si lo que tengo es, o sea, como las sensaciones corporales y las emociones pueden estar confundidas, ¿no? Ella a esto le llama, conciencia interoceptiva, ¿no? La conciencia interoceptiva es lo que nosotros tenemos, o sea, si lo tenemos bien, es yo sé cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo sed, cuando estoy enojada, cuando algo me molestó, cuando estoy bien. Y hay personas en las que todo esto está confundido. Esta autora lo que dice es que, y habla de la mamá, principalmente, que en la crianza las madres no permiten que el bebé identifique por sí mismo estas sensaciones corporales y las emociones. Entonces, la mamá le adivina al bebé o le dice, tú tienes frío porque yo pienso que tienes frío, o porque yo tengo frío, entonces tú tienes frío. Y se confunde, o sea, se hace una confusión de esto y la persona crece con esta confusión. Hay mucha gente que, aunque nos parezca difícil de creer, si le preguntas si tiene hambre, si sabe que tiene hambre o no, no sabe si tiene hambre o no es tan importante, ¿no? O confunde emociones con sensaciones. Entonces esto es algo que aporta Hildebruch, aparte de otras cosas, pero esto es una de las cosas importantes. También habla de la sobreprotección de la madre al hijo, lo cual no permite la autonomía y la iniciativa. Y también dice que la búsqueda por la delgadez se puede entender como un esfuerzo por camuflar los problemas subyacentes, ¿no? Que esto es algo que incluso lo vamos a ver en los casos. Después tenemos la Escuela de Milán. La Escuela de Milán tiene varias etapas, no voy a hablar de la última etapa, todo esto tiene que ver con la primera etapa cuando estaban Mara Selvini Palazzoli con su grupo de los 4, ¿no? Que eran Bosco, Lochechini y Prata. Después se dividen y siguen trabajando también en el tema. Y ellos describen a las familias anoréxicas, cosa que actualmente ya no se utiliza, pero ellos los describen así. Y tienen diferentes etapas en su trabajo. Ellos sí van identificando un juego específico de la familia, van encontrando ciertas cosas, no solo en familias donde hay personas con un trastorno alimentario, sino también con esquizofrenia y otras patologías, pero también con anorexia nervosa. Entonces ellos, por ejemplo, hacen un trabajo en los años 70, donde usan el método paradójico. Se dirigen a toda la familia, pero trabajan poco con toda la familia y trabajan más con el individuo, ¿no? Con el individuo y sus padres. Y ponen en evidencia la tendencia homeostática de la familia y tratan de promover el cambio de manera paradójica. Después, el uso de este método permitió detectar una forma de relación disfuncional triádica que ellos denominaron embrollo e instigación. Entonces son dos dinámicas que ellos encuentran. Es bastante complejo entenderlas. Verónica y yo tenemos la sospecha de que en varias de las familias que vemos en terapia suceden estas cosas, pero pues es difícil desde la parte conceptual y pues también es difícil
verlo, ¿no? En poderlo observar. También utilizan la prescripción invariable, ¿no? O sea, que es decirle, dar una instrucción a la familia, y durante mucho tiempo hacen investigación con esto, después lo dejan de hacer también, pero bueno, como resultado de todo este trabajo que hacen los de Milán, ¿cómo se llaman? No, pero el grupo de Milán tenía un nombre, ¿no? Bueno, ahorita se me fue. Los asociados, ¿no? Los asociados de Milán o algo así. Ellos lo que dicen, y esto es bien importante, dicen, no existe una tipología específica de la persona con anorexia nervosa, así como no existe la familia anoréxica. Al principio dijeron que sí, pero después dijeron que no. Qué bueno. Se puede correlacionar una cierta constelación de síntomas con una cierta personalidad de la paciente y con un cierto tipo de familia. Se debe trabajar sobre 3 polos y no sobre 2. No hay una correlación directa entre el síntoma y la familia, porque en medio está la compleja mediación de cómo un individuo elabora el sufrimiento y se defiende de él, por lo que se pueden encontrar familias con organizaciones diversas, y a esto hay que agregar los factores socioculturales. Actualmente se piensa igual, o sea, ahorita les voy a presentar lo que propone Minuchin, que va un poquito en contra de este planteamiento, pero actualmente se piensa más bien así, que no existe un tipo de familia en el que, o sea, como que tienes que cumplir con todas estas características para que desarrolles el trastorno, que es más o menos lo que ellos están planteando. Después, un poco más adelante, Minuchin plantea, de hecho es más o menos en la misma época, sus publicaciones son de los mismos años. Entonces Minuchin habla de la familia psicosomática, y cuyas características son el aglutinamiento, la sobreprotección, la rigidez y la falta de resolución de problemas. Entonces él observa que son familias aglutinadas, cosa que nosotros también vemos en la consulta, que se refiere a una forma extrema de proximidad e intensidad en las interacciones familiares. Esto no permite el funcionamiento autónomo de manera diferenciada. Entonces, si estamos demasiado pegados, no nos podemos diferenciar unos de los otros. Después, la rigidez y la sobreprotección en el sistema de las familias psicosomáticas, combinado con la vulnerabilidad en los patrones de transacción patológicos, hacen que el umbral para el conflicto sea muy bajo. Es una familia rígida, no permite cambios, entonces no toleran el conflicto. En general tratarán de evitar el conflicto, por lo que los problemas se quedarán sin resolver, activando el circuito de evitación del sistema. Estas familias niegan la existencia de problemas, se movilizan para mantener un nivel manejable de conflicto y carecen de la habilidad para confrontar las diferencias y para negociar soluciones. Minuchin al final dice que él mantiene la idea de que es un proceso de la familia psicosomática, pero se requiere de un contexto para el desarrollo de la anorexia nervosa. O sea, no es nada más estas características, sino que se requiere de un contexto. Y el objetivo del tratamiento es modificar el funcionamiento de la familia. En el planteamiento que él hace, el principal cambio consiste en considerar que la familia necesita tener un papel activo en el tratamiento, cosa que va totalmente en contra de lo que veíamos al principio, ¿no? O sea, la familia fuera. Entonces, aquí se incluye a la familia, y en los modelos más recientes de tratamiento, la familia prácticamente hace el tratamiento. Entonces, se incluye a los padres casi como los encargados de llevar a cabo el tratamiento, con una guía, ¿no?, de un terapeuta. Esto de la tarea también es importante, porque en los modelos más recientes de tratamiento, que ahorita vamos a ver, que es el modelo Motley, se hace una sesión donde se come en la sesión, una o más, en donde el objetivo es que los padres aprendan a controlar en lugar de que el hijo controle. O sea, la hija que no quiere comer, controla. Lo que se trata de hacer es que los padres entiendan que tienen que aprender a alimentar a su hijo, no importa cómo, ¿no?
Y Minuchin hacía una sesión en donde la familia elaboraba un menú y llevaban la comida. Entonces ahí hay un antecedente de esto. Bueno, de la terapia narrativa, no está el modelo trigeneracional. Es muy interesante lo que propone Michael White. Por ejemplo, dice que en estas familias en donde una persona se enferma de un trastorno alimentario, hay una prescripción, una fuerte prescripción para ser leal a los otros miembros de la familia y a la tradición familiar. Entonces se vuelve una traición hacer cualquier cosa diferente de lo que está planteado dentro de la familia. Hay roles específicos y la persona vulnerable, que en este caso sería la que se enferma del trastorno alimentario, pues es en donde pues es un rol que se le atribuye a esa persona, ¿no? A una determinada hija o hijo que tiene la mayor vulnerabilidad para desarrollar la anorexia nervosa, ¿no? Pero entonces hay roles específicos, como si estuviera predeterminado. Y también algo que pues se ve con frecuencia es esta como creencia de que yo sé lo que el otro piensa y siente. Entonces, muchas veces sucede que están los miembros de la familia ahí y entonces ellos hablan por el otro, porque yo sé lo que tú estás pensando o yo sé lo que tú estás sintiendo, que eso es otra cosa que él describe. Y entonces la integridad de la persona se evalúa de acuerdo con la interpretación de las intenciones, la naturaleza y la cantidad de los sentimientos, el grado de sensibilidad hacia comportar a los otros y el nivel de comprensión de las necesidades de los otros. El resultado de todo esto es que los miembros de la familia se vinculan a través de críticas y de transacciones que inducen culpa. Bueno, luego la terapia narrativa, de la terapia narrativa solo voy a decir que la externalización del problema es una herramienta muy útil. También se incluye actualmente en los modelos más recientes de tratamiento. Son las conversaciones externalizantes que proporcionan una nueva perspectiva en la forma de ver los problemas. En uno de los casos que presentamos les vamos a hablar de eso. Nos ha sido muy útil en la anorexia nervosa sobre todo. Y bueno, el modelo Mosley, que es el modelo inició en el Reino Unido, pero ahora ya es como pues la terapia por, no sé cómo decirlo, como por manual, ¿no? O sea, si tú vas a tratar a una adolescente que vive en su casa, que tiene anorexia nervosa de inicio reciente, o sea, 6 meses, 1 año, quizás hasta 3 años, pensaría, debes tratarlo con este modelo, ¿no? O sea, las guías clínicas de tratamiento y estas cosas que hacen las asociaciones, la asociación psiquiátrica tal, la asociación psicológica tal, entonces dicen, tú debes de hacer esto porque esto es lo más barato, lo más eficiente y lo menos dañino, ¿no? Entonces, en pocas palabras, si yo no lo hago, estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces estoy siendo antiético, ¿no? Pero bueno, no tenemos acceso, o sea, por ejemplo en México, pues no tenemos acceso, yo tendría que pagar no sé cuántas miles de horas de supervisión, de entrenamiento para saber hacer esto. No necesita ser terapeuta familiar, puede ser cualquier tratante que conozca del tema. Es una terapia de 20 sesiones, está en un manual, o sea, tú lo sigues así, te dicen cómo hacerlo. Se llama terapia con la familia, a eso me refería hace rato con que el modelo o los modelos actuales, este modelo también se hace de forma multifamiliar. Involucran a la familia y los padres son los responsables de llevar el tratamiento. Ok, esto ya lo dije. Ellos son los autores originales, pero estos libros, por ejemplo, pues son ya de los autores norteamericanos, que son Daniel Lagrange y James Locke.
Y aquí, si estos libros, pues ustedes los leen y dice sesión 1, 2, 3, ¿no? Y bueno, el modelo Mosley consiste en 3 fases: realimentación y aumento de peso de la paciente, resolución de problemas con respecto a la familia y aspectos psicológicos que interfieren en la alimentación, y la tercera fase sería aspectos psicológicos y familiares más generales, como el incremento de la autonomía. En el instituto no llevamos el modelo Mosley, pero sí hay pues un poco de eso, porque ni le llamamos así, ni nadie sabe que lo hace tampoco, bueno, nosotras más o menos, pero porque sí es muy importante la realimentación al inicio del tratamiento, porque con una persona desnutrida es muy difícil tener una conversación, que haya insight, o sea, todas esas cosas pues no suceden fácilmente con alguien desnutrido. Y el enfoque de tratamiento que hay en el instituto es interdisciplinario, en donde se involucran psiquiatras, nutriólogos, psicólogos en terapia individual, terapia de grupo y terapia familiar, y psicoeducación. Entonces, se le llama interdisciplinario porque no se trata nada más como de echar montón, ¿no? O sea, como de todos vamos a ver qué hacemos por esta persona, sino es gradual, se va incorporando a la persona en diferentes intervenciones en la medida que va siendo necesario, de la mejor manera que se pueda, pensando en una institución pública, ¿no? Entonces, lo primero que se hace por lo general es renutrir, y después ya vemos qué pasa con la psique y demás, ¿no? Sin embargo, uno de los casos que vamos a mostrar no pasó así. O sea, sí empezamos a ver a la familia en terapia familiar prácticamente desde el inicio. Era una chica con una desnutrición muy, muy severa, y funcionó. Entonces, bueno, es algo diferente, ¿no? Que hicimos. Lo que dice este modelo es que la enfermedad toma el lugar, o sea, la enfermedad empieza a ocupar todo el lugar, todo el espacio. Y todo, ¿se acuerdan de los factores mantenedores del inicio? Bueno, pues lo que va sucediendo es que la familia empieza a girar alrededor de si la persona come o no come, vomita, no vomita, etcétera, hace ejercicio, no hace ejercicio. Entonces, toda la familia empieza a cambiar sus actividades, a lo que le dan importancia cuando está la enfermedad. Y entonces todo se hace un desbarajuste, ¿no? de la vida de todo el mundo. Y lo que hay que hacer es pues colocar a la enfermedad en su justo lugar, para que no pase esto. Pero bueno, van ocurriendo una serie de dinámicas que lo hacen muy complejo. Y una vez que la persona ha subido de peso, ellos dicen que creo que es como el 90 o 95% de lo que tiene que alcanzar, entonces ya se puede empezar a hablar de otros temas que estén afectando. Pero entonces toda la primera parte del tratamiento va a ir enfocado a este objetivo, que es que los padres entiendan que tienen un hijo enfermo y que tienen que darle de comer, o sea, que lo tienen que renutrir. Otra cosa que hacen es que hacen se fortalece el subsistema de los hermanos. A ver. Bueno, si a alguien le interesa profundizar en el modelo Mosley, lo pueden leer se puede leer, ¿no? En los libros. Ya se me perdió eso. Entonces, lo que propone, esto en inglés se llama Family Based Treatment. Lo que dicen es que la familia lleva un curso normal, aparece la enfermedad, se salen de ruta, y lo que se trata de hacer con el tratamiento es que vuelvan a la ruta,
y entonces se tiene que hablar de los retos que tienen que alcanzar para que esto sea posible. Para que el adolescente pueda transitar entonces por la etapa de la adolescencia, pueda salir y pueda seguir con su vida. Y bueno, ya la última nada más es el modelo multifamiliar, es el mismo modelo, pero hecho con muchas familias, lo hacen con 5 familias al mismo tiempo, y lo hacen de forma intensiva, o sea, se juntan, ¿no bien? Ok, bueno. Es este mismo modelo, pero entonces lo que hacen es varias familias simultáneamente, y hacen días intensivos y después hacen sesiones con cada familia, no sé, cada cuándo, ¿no? O sea, cada cierto tiempo ven a la familia de forma individual, y pues con esto se ahorran muchas cosas, se ahorran dinero, tiempo, etcétera, y tiene ventajas como el apoyo entre los familiares, el conocer cómo piensa el otro. Esto lo sé por una plática con alguien que hace esto, y me decía que, por ejemplo, hacían dinámicas en donde se prestaban a los hijos, ¿no? O sea, mi hijo se va con estos padres y así, entonces ven cómo responde, o sea, cómo se puede responder de maneras diferentes. Y bueno, este esquema que les pongo aquí es un poco como para ordenar en el tiempo cómo van ocurriendo, cómo se van proponiendo estos modelos. Son los mismos que de los que les acabo de hablar. El único del que no hable es de las polaridades semánticas, porque realmente no me considero muy conocedora. Acabo de tomar un curso, no tiene mucho, quizás alguien de aquí lo tomó, con Valerio Ugacio. Apenas estoy como empezando a incorporar, de hecho sí, lo he empezado a hacer, pero no me considero ninguna experta, pero es muy interesante. Ella ha trabajado muchísimo con familias con anorexia nervosa también, entonces pues sí lo recomiendo como otra mirada. Okay. Ya. Bueno, y ahorita vamos a empezar a hablar de los casos.